miradas. Así que, nada, gracias por participar. Bueno, vamos a arrancar un poquito con el tema de hoy, que le pusimos enfermedades profesionales para delimitarlo en una idea, y obvio, como siempre, a medida que vayamos avanzando, pueden ir preguntando lo que quieran. Entiendan que si son cosas muy específicas, por ahí no tenemos la claridad de toda esa información que existe. Ustedes saben que hay muchísima reglamentación y y este tema es muy amplio también. Enfermedades profesionales es un tema muy amplio y tratamos en los papeles de trabajo de direccionarlo hacia un lugar donde nos permita tirar los temas y también como dejar algunas conclusiones, pero conclusiones hay un montón, ¿sí? Los temas que vamos a ver hoy es algunas reglamentaciones que tengan directamente que ver con el punto de vista que elegimos de las enfermedades profesionales, la definición, naturalmente, de una enfermedad profesional y sus pilares, la clasificación de los agentes de riesgo y la exposición a agentes de riesgo, ¿sí? Bueno, arrancamos con la reglamentación, que bueno, como ustedes saben, el decreto 658 es el que lista las enfermedades profesionales y la enfermedad profesional que corresponde a cada actividad, ¿no es cierto? Después está la circular de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, que es de la sugerencia médica número 06 del año 98, que aplica un criterio de exposición del 50% por encima a partir del 50% por encima del CMP. La resolución 37, que son los tipos de exámenes médicos, y la presentación del RAR, que el RAR es el relevamiento de agente de riesgo. No sé si todos tienen claro esto, es importante el marco legal porque es el que los va a ayudar al por qué y para qué hacer las cosas. Ahí veo que hay preguntas. Si subimos el video, bueno, sí, subimos el video. Vamos a hacer una aclaración. Lo que no subimos todavía es la semana pasada, pero lo que sucede es que cuando las charlas duran más de 40 minutos, siempre hay problemas con la segunda grabación, inclusive con las terceras, ¿sí? Entonces, nuestros videos por lo general van a estar con la primera charla y se dificulta la segunda charla para grabarla y subirla. Bueno. Seguía la resolución 37 del año 2010, tipos de exámenes y preparación del presentación del reglamento de agente de riesgo, que eso es importante porque para aquellos que no saben, cuando se cambia de aseguradora de riesgo de trabajo o se renueva el contrato, hay que presentar nuevamente el reglamento de agente de riesgo. Por si todos no conocen qué es el reglamento de agente de riesgo, es aquel que se presenta a la aseguradora de riesgo de trabajo para realizar los exámenes médicos periódicos con la periodicidad según el agente al cual esté expuesto el trabajador, ¿sí? Por eso es importante. Si no se presenta ese documento, se denuncia a ese empleador por la falta de presentación del reglamento. Después está el decreto 49 del año 2014, que son esas tres famosas nuevas enfermedades profesionales, que es hernia de disco, hernia inguinal y varices bilaterales. Y después está la resolución de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo 81 del año 2019, que un poco reorganiza el listado de agentes de riesgo y los clasifica de una forma distinta y complementa con más información. Hasta acá se va entendiendo estas reglamentaciones, son algunas, pero hay muchas más, ¿sí? Son algunas reglamentaciones que nosotros seleccionamos para hablar de los temas que vamos a proponer hoy. ¿Se entendió hasta acá? ¿Alguien tiene alguna duda de algún término que no conozca, que no le suene familiar? Bueno, mientras van apareciendo alguna pregunta también, destacar, ¿no? que la superintendencia siempre volcando estas normativas en un espacio, en un tiempo, ¿no? Cuando se implementa el sistema de riesgo de trabajo, bueno, así como se determinaron los accidentes de trabajo, valga la redundancia, así también se determinaron las enfermedades profesionales. Estas resoluciones, estas normativas fueron mutando año a año con la experiencia recogida.
Con lo cual, por eso, ¿no? La implementación de nuevas enfermedades, estas implementaciones de nuevas enfermedades o modificaciones en algunas normativas, en criterios de exposición, valores y demás, implementaciones de protocolo, todo tiene raíz en la fuerza que hacen los gremios, ¿no? La UAR, la Unión de Aseguradora de Riesgo de Trabajo, la Unión de Empleadores, la Unión de Empleadores, y bueno, y determinados organismos y organizaciones que participan en una mesa con la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, llevan estos temas y bueno, todo esto se va analizando con las diferentes áreas de la superintendencia a fin de mantener actualizados estos listados, criterios y demás resoluciones. Bien. Continuamos, Pablo. Ok. Bueno, definición de enfermedad profesional y sus pilares. ¿Arrancás, Pablo? Dale. Bueno, primeramente, para arrancar este tema, ¿no? De enfermedades profesionales, todos debiéramos tener en claro qué se determina o qué se entiende por enfermedad profesional, ¿no? Es aquella que obviamente tiene una relación directa con la acción del trabajo. Toda enfermedad que se manifieste y que no tenga sus raíces en acciones del trabajo no estarían entendidas dentro del listado de enfermedades profesionales. Esa como primera definición. Ahí ustedes pueden leer, ¿sí? Una definición que la vuelca el decreto 658 y bueno, transmite en determinadas palabras lo que les mencionaba. Ahora bien, para poder determinar esa enfermedad profesional, la Superintendencia de Riesgo de Trabajo establece estos 4 pilares que tienen que ver con la variabilidad biológica. ¿Qué es la variabilidad biológica? Bueno, a ver, no todas las personas responden patológicamente a determinados agresores físicos, químicos o biológicos. No todos tenemos la misma sensibilidad. Entonces hay que analizar eh, básicamente este pilar, la variabilidad biológica. Puede suceder que en una empresa personas que estén expuestas a un mismo agente de riesgo manifiesten tempranamente una enfermedad y otros no. Bueno, eso tiene que ver con la variabilidad biológica de la persona. Este es un pilar fundamental que en este caso la superintendencia, a través de la OIT y demás organizaciones, establece como para ir determinando la enfermedad. Otro factor fundamental es la multicausalidad. Una misma enfermedad puede tener distintas causas o factores laborales y extralaborales. O sea, no hay solamente no solamente puede generarse una enfermedad por una causa o un factor. Puede ser que esa enfermedad tenga varias raíces, varias causas o factores que hagan que la misma se presente como patología. Esto también es analizado, ¿no? Porque hay veces que las enfermedades no tienen relación directa con un solo agente, sino que es la suma de factores. También está la inespecificidad clínica. La mayoría de las enfermedades no tienen un cuadro clínico establecido por el cual uno va a transitar, sino que la mayoría de las enfermedades uno las transita de determinada manera. De hecho, y creí que por ahí había como es una pregunta, el COVID, diferentes personas lo transitan de diferentes formas, algunos con temperaturas, otros con pérdida de olfato. Bueno, la variabilidad biológica, esto que hablábamos al principio, hace que también haya una inespecificidad clínica. Y después están las condiciones de exposición, ¿no? El cuarto pilar, factor fundamental para determinar una enfermedad como profesional. Este cuarto pilar, que es la condición de exposición, tiene que ver cómo encontramos a la gente de riesgo, cómo son las vías de exposición. O sea, acá tenemos que evaluar las condiciones físicas del lugar, no solo del puesto de trabajo, sino del microambiente laboral. Un agente de riesgo no va a actuar o no va a tener su incidencia de la misma forma en Tierra del Fuego que en el norte, ¿sí? Porque habrá seguramente condiciones de temperatura y demás que son totalmente diferentes. Entonces, estos pilares, estos factores, son fundamentales al momento de entender una enfermedad como profesional, ¿sí? Ustedes fíjense que el COVID
uno lo podría analizar con estos 4 factores. Y fíjense que en el DNU que estableció el presidente de la Nación, él lo establece como una enfermedad no listada, una enfermedad no profesional, ¿sí? Entra aquí justamente por una condición de exposición también, ¿no? Hay una condición de exposición marcada del trabajador frente a esa gente de riesgo. Bien, bueno, dicho esto, ¿no? Teniendo en claro, creo que hay una pregunta por ahí, pero bueno, teniendo en claro qué entendemos por enfermedad profesional, bueno, debemos entender que esa enfermedad profesional está vinculada con un agente de riesgo, ¿sí? Ese agente de riesgo, bueno, son agentes agresores físicos, químicos, biológicos y termohigrométricos, como lo menciona, que están delineados, que están clasificados en un listado. En su momento fueron diferentes disposiciones de la superintendencia, ahora como lo mencionaba Damián, a través de la 81, la resolución de cancerígenos, que en algún momento la vamos a citar, hubo una modificación. Ustedes, si tienen a mano o han tenido la oportunidad de leer la resolución 81 del año pasado, han visto, por ejemplo, que se han disgregado lo que son el tema de rayos X, radiaciones ionizantes, radiaciones no ionizantes, el tema de las hepatitis, que han sido contempladas como cancerígenos. Bueno, se han recodificado esos códigos denominados ESOP, se han reclasificado y se ha hecho un nuevo listado, ¿sí? Así que bueno, un punto importante en este armado, en esta determinación de una enfermedad profesional son los agentes de riesgo. O sea, por un lado tenemos agentes de riesgo y después vamos a ver lo que son la determinación de la exposición. No sé si viene quedando claro hasta este momento, lo que venimos mencionando, o si había alguna pregunta por ahí. No, Si no, preguntas no tengo pendiente. No hay pendiente. perfecto. Bueno, Me pareció ver una de COVID ahí, pero sí, pero la sigamos, continuamos. respondiste. Ah, ok. Si el COVID puede ser considerado enfermedad profesional. Ahí está, bueno, claro. Bueno, a ver, está sido... Sí, Damián, adelante. No, que yo había entendido que la respondiste. Es considerado, pero como hablamos la clase pasada, la charla pasada, es considerado en algunas actividades, no para todo el mundo. Entonces, es una Bueno, enfermedad no listada por decreto. ok. Antes de que pases a la siguiente slide, Damián, decir que la clasificación de los agentes de riesgo en estos elementos que van a determinar a una enfermedad como profesional, debemos tener en cuenta elementos básicos, que son el agente, que aquí lo citamos, físico, químico, biológico, termohigrométricos y otros, el agente, la exposición de la persona, la enfermedad, o sea, tiene que haber una enfermedad claramente definida, tiene que haber una exposición, esa exposición se tiene que demostrar a tal efecto, y tiene que haber una relación de causalidad. Sí, o sea, tiene que haber una relación de causalidad entre la exposición, la enfermedad y el agente. Si se reúnen estos factores, podríamos empezar a considerar a la enfermedad como tal. Dicho esto, como profesional en higiene y seguridad, voy a tener que tener la documentación, ¿sí?, que respalde esa enfermedad profesional, ¿sí? O sea, si yo voy a declarar a una persona que está expuesta a un agente de riesgo, tengo que tener bien determinada la exposición, voy a tener que tener bien determinada qué enfermedad va a poder producir y la relación que existe en ello, ¿sí? Todo esto, ¿por qué? Y bueno, porque al momento de detectarse una enfermedad profesional, seguramente la ART, va a mandar a un preventor a realizar lo que se denomina como CIMAT, las evaluaciones de condiciones y medio ambiente de trabajo, para justamente chequear esto que estoy mencionando, de que hay una causa-efecto, ¿sí?, de que hay un agente, que hay una exposición y que hay una enfermedad. ¿Sí? No solo va a bastar lo que yo presente como documentación técnica respaldatoria, sino que el profesional del RT va a venir a verificar que eso sea así. Y una vez que verifique que eso sea así, va a retirar toda esa documentación para que esté a disposición, en este caso, de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, por si ésta lo solicita. Pablo, voy a aprovechar para hacer una pregunta
abierta Sí, a cualquiera que quiera responder, es ¿por qué documento la RT se entera que tiene que hacer exámenes periódicos, perdón, y referido a qué agente de riesgo? ¿Por qué documento la RT se entera? A ver, hay que ya están participando. está bien, hay que empezar a participar, si no, es un Bien, monólogo nuestro. perfecto. Y para presentar al RAR, ¿qué tengo que tener? ¿O qué elementos son necesarios para mediciones? Perfecto. ¿Qué más? ¿Algo más? Mediciones. El RGRL es un documento de presentación obligatoria, certificación de calibración de esos equipos que estoy utilizando. Bien, ¿qué más? Bien, bien, bien. Por el RAR, el RGRL. Evaluación de puestos, muy bien. Perfecto. Entonces, lo que tendría que hacer, documentación, respaldaría cuantitativamente o cualitativamente. Bueno, entonces lo que tendría que hacer es primero tener un análisis de puesto de trabajo. Una vez que tengo un análisis de puesto de trabajo, detecto los riesgos de accidente, de enfermedad profesional. Sí, se entendió respaldatoria. Está bien, Joaquín, sí, el corrector a veces no ayuda tanto. Por ejemplo, el protocolo que bien se une la gente, entonces, si voy a tener un agente de riesgo químico, voy a tener que tener una medición, en el caso de que la vía de ingreso sea aérea, una ¿Me medición, dejás hacer una pregunta ahí al grupo, Damián? Si yo obvio. tengo un agente biológico, por ejemplo, Albica candida, que es el herpe, ¿no? En la mano por el contacto con, en este caso, con agua, puede ser, ¿no? Generalmente que salen la gente que realiza tareas de lavacopas y demás. Eh, Lavadero de auto. Lavadero de auto, tal cual. ¿Qué documentación técnica respaldatoria yo debería presentar como profesional de higiene y seguridad para cubrir al empleador también, ¿no? ¿Qué imaginan? ¿O qué piensan? ¿Cuál es la documentación técnica respaldatoria para decir, este agente de riesgo está presente? Si fuera ruido, presentaría una medición, haría el protocolo de ruido y presento ruido. Perfecto. Análisis microbiológico del agua. Eh, Bien, pero a ver, no el herpes que se genera en la piel, en realidad no es porque esté en el agua, sino ese herpes se desarrolla, sino ese herpes se desarrolla por la humedad, ¿sí? La humedad que se genera en la piel y esa humedad va generando el herpes, ¿sí? Las células de la piel no generan, no generan, perdón, eh, no tienen la capacidad con tanta cantidad de agua, no tienen la capacidad de poder manejar esa cantidad de agua sobre la piel, y lo que hace es, va generando, ¿sí? Va generando una película, y esa película sí va generando, es un poquito más profunda la definición, pero va generando ese herpes, ¿sí? Ese herpes es como si fuera un herpes en cuanto a los pies, pero tiene que ver con bacterias o determinados virus o herpes que puedan, virus, bacterias o hongos, perdón, que pueda haber en el agua. Lo que, eh, No hay para lo que gente, hay, Laura dice que no hay para agentes biológicos, o si en hay, pero realidad, muy caros. claro, en realidad lo que hay, lo que piden las aseguradoras de riesgo de trabajo, y esto eh, también lo acepta la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, es que cuando son agentes biológicos, ¿sí? Lo que respalda esa declaración es un análisis de puesto de trabajo. Yo lo que debo hacer es hacer un análisis de puesto de trabajo y documentar esa declaración de riesgo con ese análisis. Ese análisis de puesto de trabajo, ¿sí? Ese análisis de puesto de trabajo va a ser de declaración jurada para sostener o para respaldar esa declaración. O sea, cuando ustedes tengan que declarar agentes de riesgo biológico, la mayoría de los mismos, ¿sí? La mayoría se los respalda con análisis de puesto. ¿Sí? Entonces uno va a tomar una fotografía de ese análisis, va a hacer una narrativa, o sea, va a explicar el paso a paso de esa actividad, los riesgos presentes, los elementos de protección personal y las medidas que se implementarían en dicho puesto.
ese documento es el que respaldaría, ¿sí? El agente. Bien, voy a hacer otro tema, como para empezar a debatir respecto a hiper, puede ser un hiper también. Ah, no entendí la pregunta. Por ejemplo, el HIV y la hepatitis B y C. ¿Qué examen periódico se le harían? ¿Ninguno? De sangre. Bien. Ahora, vamos de nuevo, la reformulamos a la pregunta, si De querés. sangre. Bien, Laura y Adrián dijeron de sangre. Bien, la respuesta es correcta. Hemograma. Bueno. ¿En qué profesiones o actividades puede contraerse HIV o hepatitis B y C? No es una enfermedad profesional. Profesiones médicas, personal de salud, bien. Personal, puestos de salud, maestranzas en sanatorios de salud, ¿no? Sí, Rodrigo, es una enfermedad profesional, ¿eh? Son las 3 enfermedades profesionales. Laboratorio, bueno. ¿Cuál es la vía de ingreso de ese virus? Vía dérmica. No es dérmica. Por corte, flujos, bien, bien. Entonces, si es por corte, por flujo, por mucosa, bueno, por mucosa no es lo mismo que por saliva. Bueno, ¿no hay un evento antes? Por objeto cortopulsante con material infectado, entonces, ¿no hay un evento antes que sucede, que es un accidente, que ese accidente puede contraer una enfermedad profesional? ¿No sería así el paso? La vía de ingreso, para que el virus ingrese al organismo, por ejemplo, en un personal médico, corta porque por H o por B y le salpica sangre en un ojo, ¿no? Con material infectado, bien. Le salpica sangre en un ojo. ¿Eso puede controlar la enfermedad? Sí, puede controlar la enfermedad. Pero ¿qué pasó? Hay un momento en el cual se visibiliza el acontecimiento, que es muy distinto a otros ejemplos, como el ejemplo que dijo Pablo, de Candida albicans. En este caso, la hepatitis y el análisis la hepatitis B y C y el HIV, por intermedio de un análisis de sangre, tiene que estar identificado por un evento, por negligencia, de descarte, claro. Hay un evento, hay un corte, hay o me pinché con alguna aguja que potencialmente ese trabajador ese paciente está infectado, o el de maestranza que agarra la bolsa para sacar la basura y hay una aguja no envainada, no descartada como corresponde y se pincha con eso. Y entonces, ahí sí hay un evento. Será tratado por el accidente con el riesgo de que potencialmente contraiga la enfermedad. Entonces, el criterio es que está expuesto a la enfermedad. La pregunta, vuelvo a hacer la pregunta, ¿lo declararían en el relevamiento de agente de riesgo con lo poquito que estuvimos debatiendo acá? No, no. Bien, por accidente. Perfecto. En la modalidad de preventiva, que yo sepa, que yo le haga, ¿cuál es la lógica de esto? Que yo le haga un examen, un análisis de sangre a la persona, sin que antes haya tenido un acontecimiento de estas características, a lo que voy es que lo que se debatió en su momento es que invade la privacidad de la persona. Aparte de que no tiene sentido, porque si no hay un acontecimiento que dé lugar a que el virus ingrese al organismo, no hay un motivo por el cual ingrese,
laboral, no hay un motivo por el cual ingrese laboral, no tendría que ingresar al organismo. ¿Se entiende? Bueno, Perfecto. ¿se les ocurre algún ejemplo que podamos debatir en este sentido de cualquier agente de riesgo? Y acá me la jugué, porque puede salir cualquier cosa y podemos no saber. ¿Podría hacer una pregunta? ¿Sí? ¿Alguien quiere hablar? Marco Castillo, ¿podría hacer una Escucha pregunta? muy bajito y entrecortado. Ahora, ¿cómo me escucha? Ahí se escucha. A ver, Eh, Marcos. ¿Escucharía algo más o menos? ¿Se me escucha o no? Te escucha bajito pero con ruido lata. Pero a ver, intentemos, Marco. Si no, la escribo, la pregunta. Mira, te iba a hacer una consulta. Yo trabajo en torno CNC. A mí me dio una alergia en la mano, no puedo trabajar más en torno. Pero a mí me dijeron que eso no es enfermedad profesional, me cambiaron de puesto. ¿Está bien eso o me engañaron? Esa es la pregunta. ¿Cómo? No sé si la entendiste, Pablo, vos. A ver, creo que escuché que trabaja con un torno. El trabajar con un torno te dio una alergia en una de las manos. Es así, más o menos lo que se escuchó, ¿no? ¿Puede ser? Eh, y lo cambiaron de puesto de trabajo. Perfecto. Bueno, a ver, la realidad, y lo vamos a profundizar luego, ¿no? Eh, habría que analizar primero, o sea, si yo fuera el responsable de higiene y seguridad donde estás trabajando vos y vos venís con una alergia en mano, yo lo primero que haría sería un análisis de las sustancias químicas que se manejan en el puesto de trabajo, ¿sí? Seguramente, capaz que alguna sustancia, no sé, algún tipo de aceite o demás que se pueda utilizar como refrigerante para evitar el calentamiento de alguna pieza en el torneado y demás, y que pueda haber generado esa dermatitis, bueno, sí sería considerado una enfermedad profesional. El tema es analizar el puesto de trabajo, ver esa patología, por qué aparece, por qué sucede, y si en el análisis del puesto de trabajo se determina que hay sustancias que puedan ser sensibilizantes o irritantes de la piel, que dicho sea de paso están como sustancias químicas en el listado, en la clasificación de agentes de riesgo, esa clasificación que ustedes ven ahí en la pantallita, y que dice físicos, químicos, biológicos y termohigrométricos, bueno, hay un agente de riesgo que creo que era el 40.160 o 40.159, algo así, son sustancias sensibilizantes de las vías respiratorias, de la piel, perdón. Entonces, si yo hago un análisis, veo las sustancias químicas que maneja, si hay alguna sustancia química que se maneja, si esa sustancia química, tengo la hoja de seguridad, si dentro de la hoja de seguridad esa sustancia dice que es irritante de la piel, listo, nada, es una enfermedad profesional, ¿sí? Independientemente de que vos uses o no uses un elemento de protección personal. ¿El agente está presente? Sí, es la sustancia química. ¿Es irritante? Sí, la hoja de seguridad lo dice. Perfecto. Hay una exposición en el puesto de trabajo, o sea, ¿qué tiempo, sí? ¿Qué tiempos estás presente? ¿Qué contacto tenés? ¿Cómo es el contacto de la sustancia con la persona? ¿Sí? Bueno, eso es lo que habría que analizarse. Más allá de cambiarte de puesto, no, a ver, a nosotros nos ha pasado por alguna de las empresas que asesoramos, es que se han manifestado muchas alergias en mano por producto del uso de guante de látex. Esta pandemia trajo de que se utilice, eh, podrían repetir cómo es la documentación que respalda para determinar una enfermedad profesional. La documentación técnica respaldatoria, ¿sí? La documentación técnica que respalda puede ser los protocolos de medición, pueden ser los análisis de puestos de trabajo, pueden ser las normas y procedimientos que se establecen, pueden ser, bueno, mencionaba capacitaciones, pueden ser análisis de puestos de trabajo, las entregas de elementos de protección personal, son documentación técnica que respaldan. Eh, todo eso es la documentación técnica que respalda. Otra también puede ser que no solo sea una sustancia química la que genere la dermatitis, sino que el uso de un guante.
Y yo recién les mencionaba que, por ejemplo, las empresas que estamos asesorando, y con esto de la pandemia, ¿sí? El látex está generando muchísima dermatitis, con lo cual, nada, también podría ser eso. Y eso, si el uso de ese guante entra dentro del procedimiento, bueno, se determinaría como una enfermedad profesional que generaría una recomendación de cambiar el elemento de protección personal o cambiar la sustancia química que se utiliza en el puesto. No sé si Bueno, Pablo, respondo la espera, pregunta. Pablo, que se va a cortar. Marco, Ok. ahora vamos a seguir desarrollando lo tuyo. Se va a cortar, así que lo que vamos a hacer es cortar y volver a conectarnos. Ahora yo corto y nos volvemos a conectar todos, así seguimos, redondeamos lo de Pablo. Eh, bien, porque hay preguntas ahí, los EPP, la alergia, bueno. Ahora se corta, corto y nos volvemos a conectar, ¿sí?